Hola Estefanía, espero te encuentres bien. Mira, te estoy molestando porque... Hola Ruth. Hola Juli, ¿cómo andás? Ay, para que eso está respuesta. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Che, Ruth, ay, qué lío me hice hoy, porque para vos te sumabas ahora, Giselle me parece que también y Jorgelina. Sí, presentan ellas, digamos, yo estoy para mirar, digamos, justo porque Claro, hoy Jorgelina y yo tenemos, Jorgelina sí, Giselle y yo tenemos una clase a las 7:15. Y Agus claro. termina tarde, pero yo le dije que cualquier cosa llega a terminar temprano, por ahí en 20 minutos, digamos, en eso que termine, no creo, pero por ahí llegamos y si no, no, será la próxima. Ah, si no, la próxima lo hacen ustedes. La idea era por ahí como para cerrar un poco este bloque y poder compartirlo. Por eso me parecía que si lo hacían solas también es medio aburrido, pero va, aburrido no, porque la idea es poder socializarlo. Pero bueno, con esta estrategia del grabado después intercambiamos Claro. los Es videitos. que incluso entre nosotras, o sea, justo Agus y yo no coincidimos. Ese es el tema. Claro, tal cual. Y hoy El tienen que mismo, hablar con la profe, perdón, ¿cómo? no, que digo que es el mismo grupo el que está afectado, justo Agus y yo, digo. Claro, sí, claro, eso entendí. Entonces las chicas van a dar ahora y bueno, a las 7 está el otro grupo, por ahí Agustina ahora está en clase pero se libera a las 7. Claro, sí, ella va a entrar al otro grupo a mirar. Ah, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Bueno, por ahí averigüen esto, si la profe va a darles el otro lunes o si va a alternar ahora a partir de este lunes, porque bueno, yo justo como hago consultorio el otro lunes había una señora que viajaba, le digo, bueno, sí, vengan, pensando que no íbamos a tener. Pero bueno, si esta profe cambia, nos reorganizamos nosotras Dale, dale. para hacerlas todas juntas, porque por ahí así divididos como un poco más engorroso, me parece. Sí. Espero que Jorgelina y Gisela hayan entendido que tenían que hacerlo por Zoom. Yo creo que están queriendo conectar por el otro lado. No me mandaron mensaje, así que... No, pero creo que vieron que mandaste el mail, porque pusieron el Ah, grupo que tenemos nosotras. bien, ahí pusieron que sí. Sí. Porque vos sabés que en mí no tengo la función de grabar. La verdad que no lo he encontrado, porque si no podíamos seguir por mí, pero el problema es que no tengo cómo grabar. Claro, no, nosotros no. Hay un programa que tienen, creo, no sé qué Windows es el que tiene, Ah, podés grabar y todo, pero yo no, como que mi compu es media vieja para eso. la mía también es viejísima y el otro día googleé para ver cómo hacer para proyectar un video y ustedes puedan escuchar el audio compartiendo con mí. Pero lo probé con mi hijo y no sé si la compu mía se escuchaba pésimo, como todo lento y pastoso. Dije, bueno, no, claramente no está funcionando. Tenés que como que organizarlo adentro de tu computadora. Una profesora de hacer que es Hola, Juli. Claudia, ella sí maneja todos los audios. Hola, Jorge. ¿Desde la compu? ¿Decís vos? ¿Como configurando la compu? Claro, ponele acá, te aparece en el mezclador cuando vas a la parte del sonido y te aparece sonidos del sistema. No sé, debe ser algo ahí que ella arregla. No sé qué debe apretar. Y, Ah, y, por yo, ejemplo, ella desactiva el audio, la voz de ella, activa, digamos, el de la computadora o el del sistema, y después, desactiva nada, después para desactiva que ella hable esto. tiene... Claro. Ya entiendo. Sí, pero ya lo Sí. que empieza a meter mano y después no puedo volver para atrás. Eso sí me da temerosa, digamos. Me da miedo. Bueno, por ahí lo pruebo otro día que no estemos. Bueno, ahora no, porque con esta plataforma se puede. Hola, Gise.
¿Cómo andan? ¿Bien? Uy, Bien. se nos fue Jorgelina. Sí, Bueno, si quieren, desapareció. Si quieren, le decía recién a Ruth que bueno, tenemos hoy justo se nos superponen algunas de las chicas con 2 clases. Bueno, Ruth es una del grupo afectado porque ella fue en un horario y su compañera en el otro, entonces eran las que estaban en mayor conflicto. En el caso de ella, puntualmente, lo vamos a postergar para el próximo encuentro que estemos todas. Arrancamos con eso y después retomamos con lo que tenemos planificado seguir. Y esto lo dejamos grabado, así se los puedo compartir a las chicas de las 7. Así como las chicas de las 7 lo voy a grabar para compartírselo a ustedes. ¿Sí? sí. Bien, esperamos que entre otra vez mejor. Así arrancan, porque vieron que acá sí tenemos 40 minutos. Acá es más Sí, ahí me limitado. mandó que se le trabó. Oh, qué mala suerte. Sí, ¿cómo está el panorama? Vieron que, bueno, ahora cerraron, restringieron un poco más, así que el regreso nuestro me parece que va a ser cada vez más lejano. Cada vez más lejos. Sí, yo creo que... Yo para mí no volvemos igual. Yo ya yo, estoy reconvencida. sí, que después de vacaciones de invierno tampoco decís. No, no, yo la veo re complicada. Está feo el panorama. Sí. Es más, no sé qué va a pasar con las presenciales que tenemos ahora. Claro, ese es otro tema. Es otro tema. Pero bueno, es cierto que cada vez hay más Yo casos. estoy en Juárez, Ah, yo estoy en Juárez, pero acá estamos todavía en fase 4. Dentro o de sea que todo. no hay tantos casos. Lo que pasa es que acá es un lugar chico. Ahora esta semana empezamos a tener bastante, pero bueno, como en todos lados se esconde mucho. Así que es como. Pero por las reuniones sociales. Claro. Ah, Lo que pasa es que acá fue uno de los primeros lugares en abrir todos los boliches. O sea, todos los boliches y todos los lugares. Entonces venía gente de todos lados, hasta de Mar del Plata venía gente acá. Era como. claro, Mar como del nunca. Plata, Tandil, Yara, Azul, todo lo del costado venían todos acá. Claro, claro, porque el resto estaba todo cerrado. Ay, Sí. claro, y ahí hacemos macana. Un despelote se armó. Y claro, y muchos contagios capaz, ¿o no? Claro. Sí, sí, muchos contagios, muchos. Ahora se está viendo un poquito más. Lo que pasa es que, o sea, sabemos que hay un montón de gente infectada, pero el cuadrito donde te dicen cuántas personas con COVID hay es de 120, ponele, y es mentira. Hay más. Sí, sí. Sí, yo creo que acá pasa algo similar. Yo creo que la gente testeada es X cantidad y hay otro montón sin testearse, pero que tienen Sí, síntomas y sí, sí, yo creo que también estamos sí. todos como No, acá invadidos. en mi casa justo la semana pasada, bueno, sí estuvimos 10 días aislados porque mi padrastro dio positivo. Mi Mm, mamá se quedó sin olfato al otro día y yo aparentemente era asintomática, y estábamos todos acá y yo ese día había ido justo a la casa de mi novio y lo contagié, así que también cayó, éramos todos, y acá solamente figuraba uno en casa nomás, y en sí ah, éramos 4. lo que pasa es que seguramente cuando él llena la planilla, que él le pone en positivo, dan por positivo a todos los contactos estrechos del domicilio con los que habita. Claro, pero no te ponen en la tablita, dan por positivo, pero no te ponen. No te agregan. Yo pensé que sí, No, que estabas dentro de esa tablita. acá por lo menos no, por eso son, o sea, de 100 son 100 casas y en esas 100 casas hay 4 por cada casa, no sé. Claro, no, entonces no es real ni ahí. Claro, No, 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 bien. acá por lo menos no. ¿Y la pasaron más o menos bien? Sí, Ah, sí, mi padrastro tuvo dolor de cabeza y fiebre, nada más, los primeros días, y mi mamá perdió el olfato, nada más. ¿Y nada más. ya lo Y bueno, recuperó? de a poco, Ah, ahí. ahí. Y Nico, sí, ahí ya le dieron el alta ayer justo, pero sí, ahí. ¿Y no No, se no. volvieron a ver o sí? Durante Sí, el... sí, sí. Sí, yo ya estaba, aparte, yo ya estaba, era asintomática, yo lo contagié. Claro, ¿Qué voy a claro, hacer? exacto, ya está. ¿De qué me voy a esconder? Acá en Juárez no pasa nada, es como, Mm, era más conciencia social, si yo no iba a ir a meterme en ningún negocio. claro, claro, No voy a salir a la calle y decir, vaya, ya está, total. claro, Yo no tenía nada, no tuve nunca nada, pero bueno, aparentemente lo contagié. claro. Daban justito los días. Un Así error. que bueno. Bien. Bueno, chicas, ¿quieren arrancar así, más que nada por el tiempo? Vieron que lo tenemos limitado acá. Si no, nos tenemos que reconectar. Para que si querés yo, Jor, hicimos Dale. un PowerPoint y como Buenísimo. a vos te anda mal de última comparto yo para Dale, que.
¿Te deja compartir o tengo que...? No, ya me olvidé cómo Sí, ahí se... estoy compartiendo, ¿no? Ah, sí, 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 perfecto. Sí, se ve, Ahí. muy bien. ¿A ustedes les Hicimos tocaba? autoridad y violencia. Perfecto. Claro, ahí está el cartel. En realidad no sabíamos bien qué preparar, te vamos Bien. a ser sinceros. Era como que no sabíamos qué armar y armamos por ahí un power cuando nos dijeron, o sea, cuando nos separaron los horarios, dijimos, bueno, por lo menos para que quede algo plasmado, más que Ah, nada. bien. O sea que hoy medio de último momento lo Medio, pudieron hacer. medio improvisado, Bueno, sí. pero no importa, la idea es esa, sí está bien. Así que bueno, ahí cambió, sí. Bueno, lo primero que hicimos fue poner definiciones de violencia y después en las otras de autoridad. Uy. Bueno, copiamos más que nada textual lo que decía. Bien. Ya, Vayan si para quieren explicándolo con sus estoy palabras anotando. como para, o lo leen, pero vayan ustedes dándolo como si fuera la clase, digamos. Sí, en un principio tenemos la definición de violencia entendida como una violencia que no es el hecho nada más de ser un daño físico, sino que también puede haber otro tipo de violencias, como dice acá, simbólica, psicológica o emocional. Es decir, que tenemos acá tres tipos de violencia. La simbólica, que dice imposición de un arbitrario cultural que desconoce la integridad cultural de los otros que arriban a la escuela. La psicológica o emocional, cuando lo que se lesiona es la subjetividad de los sujetos provocando algún tipo de daño emocional. Es decir, que dentro de la escuela estamos presentes hoy en día frente a otro tipo de violencia que no son solamente los del pasado, que eran, por ejemplo, violencia física. Luego tenemos violencia que remite al uso de la fuerza, por ejemplo, robos, lesiones, extorsiones. Luego tenemos la transgresión, que remite a acciones que vulneran las reglas internas de la institución, por ejemplo, cuando no cumplís las reglas, cuando desafías la autoridad, por ejemplo. Luego están las sensibilidades, que refieren a cuando se rompen las reglas de convivencia. Generalmente las reglas de convivencia son algo que todos las conocemos, por más que no estén escritas en un papel. Generalmente se escribe en un papel cuando empezás las clases en el primer día. Y luego está la vulneración de las formas convencionales de relación entre los miembros de la comunidad escolar, por ejemplo, ofender al otro de manera verbal. Y por último tenemos el hostigamiento, que supone el padecimiento por parte de uno o más miembros estigmatizados de la comunidad escolar, que puede ser tanto de forma física o verbal esa violencia, ese hostigamiento, digamos. Claro, más relacionado a la verbal. ¿Pasa así? Perdón, antes que continúen, a mí me quedé pensando en realidad esto que compartían de las reglas de convivencia, cuando hay incivilidades, cuando se alteran o se transgreden esas normas de convivencia. Y vos, Jorge, dijiste esas normas de convivencia que todos conocemos, o deberíamos conocer. Ahora la pregunta es, ¿cómo se construyen o de dónde surgen esas normas de convivencia? ¿Ustedes eso lo han pensado o si no, ahora tómense un ratito para pensarlo? ¿Cómo se construyen? ¿De dónde surgen? ¿Dónde están plasmadas? Y yo creo que las reglas estas de convivencia están como asumidas. Cada uno sabe que por estar dentro de cierta institución, estamos bajo una institución, tiene que aceptar ciertas reglas y comportarse de cierta forma. Es algo que la sociedad nos enseñó, digamos. Y generalmente, no sé, lo voy a pensar mejor. No, Yo, está bien. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo en mi caso no lo había pensado, no había pensado dónde podrían salir, pero yo creo que como que cada institución debe tener como una manera de organizar su institución
y como es una manera de que la institución pueda ir adelante con esas normas de convivencia, como que todos respeten eso. Bien, No sé. bien, a modo genérico, o sea, de modo genérico, lo comprendo como algo muy general esto que vos planteás, Giselle, ¿no? O lo que dice Jorgelina también. Hay una autora, Lidia Fernández, que es una socióloga investiga las instituciones educativas o el funcionamiento de las instituciones educativas y habla de dos conceptos, lo instituido y lo instituyente. Lo instituido tiene que ver con, bueno, capaz que ustedes lo vieron en alguna de las materias, lo instituido tiene que ver con todas aquellas normas o mecanismos que circulan y que organizan determinada institución, en este caso el escolar, y que están establecidas de esa forma y se llevan a cabo adelante de esa manera. Se fueron construyendo así en el entramado que se fue dando en esa institución, un poco por normativa y lineamientos que deciden organismos superiores a la institución en la cual se lleva a cabo esto. Y por otro lado, por como dice Giselle, bueno, la institución determina determinados comportamientos como legitimados, como los que tienen que ser respetados, bueno, respondiendo a una normativa, un reglamento general de escuelas, si se quiere, o por acuerdos institucionales internos. Pero también están las otras formas de vincularse que tiene que ver con lo instituyente. Uno sabe, como dijo Jorgelina por ahí, que tenemos determinadas formas de comportarnos dentro de la institución escolar. Ahora, esas formas de comportarnos, ¿dónde están escritas? ¿Quiénes las plantearon? ¿Están escritas? ¿O muchas de ellas no están escritas y sin embargo hay alguien o alguienes que se encargan de que los alumnos se comporten, que al ingresar a la escuela se formen varones y mujeres, uno detrás del otro, de menor a mayor? ¿Qué pasa con aquellos niños que dicen, no, yo quiero estar con María, que es mi amiguita, y uno es alto, el otro es bajito y quiere estar adelante? Viene la señorita y le dice, no, vos, Paloma, te vas al fondo porque sos una más alta. Y la nena se pone a llorar y dice, no, yo quiero estar con María. Bueno, acá lo que está haciendo la nena, esta Paloma, de alguna manera viene a hacer esta parte instituyente, viene como a romper, sin darse cuenta, con algo que está establecido. Ahora nosotros, actores educativos de esa institución, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí vienen los grandes... O sea, esto es algo sencillo que puede ocurrir, como esto, hay cosas mucho más groseras, pero todas esas dinámicas o esas fuerzas que vienen de alguna manera como a interpelar lo instituido, sería la fuerza instituyente. Y a partir de ahí es donde hay posibilidades de generar un cambio. Hoy por hoy está como muy en boga todo el tema de el género, ¿cómo se llama? La aceptación del género, el lenguaje inclusivo. Bueno, los niños que pueden elegir su género y uno dice los niños todavía no tienen la capacidad para. Bueno, yo estoy en una escuela pública que una nena hace 3 años atrás, en primer grado, todos los días cuando tenía que formarse, se iba a la fila de los varones. Ella decía que era, supóngase, Maxi, no me acuerdo el nombre que ella decía que tenía. Y era una nena, un nombre de mujer, pero ella decía que era Maxi. Se vestía como un nene, ella quería ir al baño de varones y ella quería estar en la fila de varones. Pues en mi escuela todo el tiempo era, no, vos tenés que ir con las nenas, te tenés que formar acá, tenés que ir al baño de las nenas. ¡Wow! Esto hizo un poco de ruido en la escuela, pero como era una sola nena, las prácticas instituidas siguieron por su carril, ¿sí? No se modificó nada de estas prácticas institucionales, y la mamá decide cambiar a esta nena porque a su vez había conflictivas con otro compañerito, y la mamá del otro compañerito, bueno, hizo la vida imposible. Esta mamá decide sacarla de la escuela, no por las prácticas nuestras, sino por esta relación vincular con ese par y con esa mamá. Digo, pero todo esto generó como una movilización dentro de la escuela. Y, ¿sí? Esa práctica o ese comportamiento que de alguna manera venía a romper con algo que está escrito ¿dónde? En realidad con algo que es una tradición, porque si vamos a buscar las normativas, reglamentos generales de escuela, en ningún lado dice que los varones se tienen que formar de menor a mayor en una fila y las mujeres, ¿sí? Esas son prácticas que se van instituyendo y se dan por sabidas o se dan por legitimadas, naturalizadas, sería la palabra. Y bueno, y se hace así. Y nosotros los adultos o los actores institucionales bregamos por eso, ¿sí? Buscamos la forma de que se cumplimenten. Eso por un lado, y eso no está escrito en realidad, esa forma de organizarse, o si estuvo escrito en algún momento, hoy no sé si figura en algún lado, pero por tradición se repiten esas prácticas, ¿sí? Pero hoy culturalmente la sociedad nos dice que basta, ya no hay varones, mujeres, porque naciste con un determinado órgano reproductor u otro, sino que el género, la sexualidad se construye, y vos podés tener un hombre mujer, pero te sentís varón. Digo, hoy, socialmente, por fuera de la escuela están pasando otras cosas y que vienen a interpelar estas pautas instituidas, ¿sí?
sigo pensando en esto, ¿dónde están escritas las normas de convivencia? ¿Quiénes las crean? Esto que yo les planteo, de alguna manera, es algo que se lo queríamos imponer a esta nena, se lo impusimos, porque era la única. Ahora, si hubiésemos tenido muchas nenas como ella, quizá nos hubiesen forzado a revisar nuestra práctica y generar algún cambio, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, nada, yo me Sí, yo me reía porque a mí me pasó, yo soy muy petita, y en la primaria a mí me hacían tipo formarnos de menor a mayor. Y digo, mis compañeros, o sea, con las que yo me trataba, mis amigas eran todas altas, y yo siempre era más chiquitita, y cuando íbamos a formar yo siempre me trataba de esconder entre ellas, y bueno, y la mayoría de las veces me veían porque era algo bastante que se notaba, y como que lo tomaban como un acto de rebeldía, ponele. Pero bueno, me hacían pasar adelante otra vez. Bueno, pero si hubiese habido muchas Giseles en ese momento en la escuela, quizá los que tendrían que haber revisado la práctica eran los que organizaban o tomaban decisiones organizacionales en la escuela, ¿se entiende? Nada, esto es para seguir pensando, bueno, ¿qué pasa con esas normas que se transgreden o esos comportamientos que se exigen que cumplamos? ¿Por qué? ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo dice? ¿Sí? Digo, dejo como el signo de pregunta grande. Sigan ustedes. Bueno, nada, después pusimos, bueno, la definición de autoridad, y bueno, pusimos Hannah Arendt de referencia, y bueno, más que nada que se refiere a la autoridad como algo que siempre demanda obediencia, que bueno, que es más o menos lo que venimos charlando justamente, y que excluye el uso de la fuerza como medio para obtenerla, y que se puede dar como un orden jerárquico o como asimétrico, más que nada. Perdón, ¿se usa la fuerza o se excluye la fuerza? No te entendí. Ah, excluye el uso de la fuerza. Ah. Bien, estos autores dicen que si hay que acudir a la fuerza para hacer cumplir determinadas decisiones, eso es opresión, ¿no? Ya no es respeto a la autoridad, sino es sometimiento y dominación. Claro. Perdón, está bien. Bueno, y después eso de, bueno, del orden jerárquico, que como una forma de la autoridad, que es, bueno, la autoridad no deriva de la fuerza ni de un orden común, y la asimétrica una desigualdad en la relación, y que bueno, que estos dos cuya pertinencia y legitimidad reconocen a aquellos que participan en esa relación, que bueno, que somos como los sujetos. Claro, más o menos lo que quiere decir acá Hannah Arendt es que la autoridad, no autoridad que siempre está en busca de aplicar esa autoridad por medio de la fuerza, excluye en cierto punto a la autoridad, porque no estás haciendo un buen uso de lo que sería tu rol de autoridad, digamos. Y que ella también presenta a la autoridad como un orden asimétrico, es decir, que no todos están en el mismo lugar, sino que hay una asimetría. Quienes tienen más autoridad están más arriba y los que no están por debajo de esa autoridad. ¿Y para ustedes qué es la autoridad? ¿Ustedes cómo lo interpretan? Para mí la autoridad es tener, ver a esa persona, a esa autoridad, como alguien a quien le tenés que tener respeto, hacer caso, porque es alguien que está en ese lugar, porque te va a, no sé, en este caso en el colegio te va a enseñar algo, entonces estás como por encima de tus capacidades. No sé. Yo más o menos parecido, tipo, como que es alguien como que es superior a nosotros, al cual le tenemos como que rendir, entre comillas, ¿no? Como rendir explicación de lo que hacemos, por decirlo. Como que no sé bien cómo definirlo. ¿Superior a nosotros? ¿En qué sentido? ¿En qué quiere? A ver, sí, como que tiene, no sé, porque no sé cómo decirlo tampoco, cómo expresarlo, pero como que algo más tiene para estar, como que nosotros tenemos que responder a esa persona. Bien, pongan ejemplos concretos. ¿Por qué? Porque no sé, por ejemplo, no sé, nosotras tenemos que responder a vos tenés que responderle al director, por ejemplo. Bien, digamos que los roles y las posiciones que ocupan las personas en determinados juegos de relaciones nos hace pensar que hay una relación asimétrica
o se legitima esa relación asimétrica y de alguna manera ustedes aceptan que de ser así tienen que obedecer porque algo nos va a enseñar, dijiste vos, Jorge. ¿Ustedes consideran esto, que alguien que está ejerciendo la autoridad de alguna manera, y ejercer la autoridad no con una connotación negativa ni peyorativa, sino ejercer la autoridad en esta relación de asimetría, de legitimidad del lugar o el rol o posición que ocupa un alguien, según Jorgelina, porque tiene algo para enseñarnos que nosotros quizá, que el otro todavía no lo tiene? ¿Está bien lo que digo? Sí, sí. Y vos, Gise, Y también porque, sí. también porque alguien te da ese lugar. A vos te dio el lugar, por ejemplo, no sé, el director. Es como que cada uno cumple un rol dentro del lugar donde está. Y también en la familia. Mi autoridad serían mis padres, por ejemplo. Como que todos cumplimos un rol dependiendo de nuestra posición en donde estemos, en la familia, en una institución escolar, o lo que sea. Bien, ¿vos, Giselle, coincidís con esto? Sí, sí, tal cual. Bien, Jorgelina decía que de alguna manera esa persona que ocupa un rol diferente, en una posición diferente, en esta relación de asimetría, ella siente que algo tiene ese otro para enseñar, que yo no tengo. ¿Vos coincidís en eso? Y sí, es más o menos, sí. En la Porque, familia... o sea, en la familia pasa lo mismo, tipo, en todo el lugar que nosotros vemos como que alguien nos tiene que dar algo, o sea, como que enseñar algo, es como que nosotros lo vemos como más superior, como que lo ves como que el otro sabe más, por eso te está enseñando a vos, como Bien. más o menos así. ¿Nunca se han sentido defraudados, desilusionados con esa autoridad o con ese respeto que delegaron en un alguien? Sí, obvio. Que esa persona tenga el derecho, digamos, o tenga la autoridad, no quiere decir que siempre esté por encima de uno. Bien. No sé, Claro, porque a veces siempre estamos nosotros que retrucamos, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa ahí en el retruque? Que ustedes serían como la fuerza instituyente, las que vienen a generar como una incomodidad y a romper lo instituido. ¿Qué pasa en el seno de la familia? ¿Pasa en el seno de en un club? ¿Pasa en la escuela? Digo, siempre hay fuerzas instituyentes, ¿sí? Siempre viene alguien o alguienes a cuestionar algo de lo establecido, de lo instituido. ¿Y qué pasa ahí con la relación esta asimétrica? Como que se rompe. En ocasiones se rompe si es frágil me parece a mí, el lugar o la posición de quienes detentan esta autoridad. Ahora, muchas veces no se rompen, pero sí se reconfiguran las relaciones, no porque cambie la jerarquía, sino porque se revisan estas prácticas en pos de asegurar o regular que las relaciones vinculares se mantengan estables. Porque a mí me parece que de alguna manera la autoridad lo que viene a proponer, esta relación de autoridad y esto de que yo delego en uno a alguien la responsabilidad para que me cuide, por decirlo así, además de que me enseñe, también para que me cuide, mis padres, de alguna manera lo que se está tratando de asegurar es la regulación de esas relaciones vinculares, ¿no? Y que la dinámica de lo que pasa al interior de las distintas instituciones se mantenga lo más estable posible. Y con estabilidad no quiero decir que yo someto para que se haga solo lo que yo digo, porque ya vimos recién, siempre hay fuerzas que están instituidas, pero otras instituyentes que vienen como a romper, generan movimientos, y todo va a depender de la organización de esa institución, cuán firme, cuán estricta, cuán autoritaria, o depende del vínculo que haya entre los que la componen, si posibilita movimientos o no, y de qué manera ejercen la autoridad, porque ustedes tienen, bueno, ahora van a desarrollar con Weber, que describe 3 modelos de autoridad, ¿sí? Pero a mí me parece que la autoridad de alguna manera siempre está suponiendo una relación asimétrica, pero tiene que ver con los roles, las posiciones y la confianza que quienes conforman esa relación vincular depositan en el otro, y el otro cómo nos asegura, nos cuida, nos resguarda y mantiene una relación de regulación y estabilidad, ¿no? Para que todos nos sintamos medianamente cómodos. Me parece a mí que esa es la función, es necesaria la autoridad, ¿sí? Porque necesitamos sentirnos regulados. Incluso en el grupo de pares, ¿a ustedes qué les pasa en el grupo de amigos? No sé si habrá alguien que ejerce la autoridad. No, pero generalmente cuando es un grupo grande o medio numeroso, siempre hay alguien que es el que ejerce o es como el líder del grupo. Como el que se lo escucha más. Que sería la figura carismática, que es el que ordena, el que pone orden, el que regula y dice, bueno, paren, vamos a organizarnos.
¿no? Es el que asume, no sé si un lugar asimétrico en este caso, pero sí asume un lugar de ordenador. Y la autoridad yo creo que lo que viene a proponer es esto, ¿no? Mantener un orden, pero mantener un orden no necesariamente tiene que ser estructurado, rígido, inflexible, porque cuando esto es muy rígido, inflexible, generalmente, y por algún lado se empieza a agrietar tanto que después es difícil subsanarlo, ¿no? Pero bueno, en los grupos de pares, si bien no hay relación asimétrica, también en algún momento cuando las relaciones se desestabilizan, hay un alguien que asume ese rol de, bueno, pare, vamos a organizarnos, ¿sí? Y se lo escucha. ¿Por qué? Porque hay una legitimación en esa forma de actuar. Bueno, en estas instituciones también, lo que pasa es que a veces los cargos ya imponen tradicionalmente que quien ocupa el lugar de director tiene un poder, una autoridad diferente al docente o al alumno, que no quiere decir que por ocupar ese rol se ejerza la autoridad de esa manera, ¿sí? Pero bueno, avancen ustedes, perdón, no interrumpo más. No, está bien. También relacionado a esto, esa autoridad, por más que se la dé, no sé, una institución, también se los da a uno mismo. Así como lo dice acá Weber, la autoridad se constituye en la medida que existe un mínimo de voluntad de obediencia por parte de aquellos sujetos sobre los cuales ésta es reclamada. Es decir, por más que vos tengas el lugar que tengas y tu deber sea ejercer autoridad, si los demás a vos no te otorgan, esa autoridad no va a ser bien aplicada. Por ejemplo, a mí se me vino cuando estábamos haciendo esto el ejemplo de el último año de secundaria en mi colegio. Tuvimos un cambio de profesora porque se jubiló y entró una chica nueva, pobre, siempre me dio lástima, entró una chica nueva que tendría, no sé, 30 y pico de años. Y todo el grupo, pobre, le tomaba el pelo, porque era como, no solo por esa figura de ser más joven, sino como que ella no sé, no inspiraba autoridad. Y ahí podías ver como todo el grupo, que éramos de 35, no le brindaba ese lugar de vos sos la maestra, tenés esa autoridad para estar ahí. Digamos, no le rendían ese mínimo voluntario de obediencia. Y claro, o sea, no le hacíamos caso, o sea, hacíamos las tareas, estábamos en clase, pero había como siempre un desorden, un no escucharla. ¿Y por qué creen, más allá de que ustedes se vean como complotado y vieron el aspecto más sensible de esta persona, por qué creen que a esta persona le costó construir ese lugar o posicionarse de un lugar de autoridad pedagógica sería en este caso, ¿no? Sí, para mí, por el colegio al que fui, uno siempre tiene en mente, o sea, tienes en figura cómo es cada profesora, cómo es un tipo de profesora que vos sabés. Ella no, sentíamos, o sentía yo, pero como que no encajaba con el resto de las figuras de autoridad que teníamos, por ejemplo. No, como que era diferente, como que, no sé cómo explicártelo, era como algo de que no sentíamos que era igual al resto de las profesoras del colegio. No era igual en cuanto, ¿era peor o mejor, digamos? No sé si peor o mejor, porque era buena. Después nos terminamos llegando bien, tiene un final bueno. Después nos terminamos llegando bien. También éramos adolescentes, sexto año, no queríamos hacer nada. ¿Cuándo se empezaron a llevar bien, te acordás? No. Sí, porque ella llegó tarde, para agosto. Bien, pero digo, ¿qué pasó entre ustedes que hicieron que hizo que la relación de alguna manera cambiara y empezaran a respetarla en el lugar que estaba? Para mí, el trato de ella hacia nosotros, como que se cansó de gritar, de retarnos, y empezó a hacer como más una relación más simétrica, más hablarnos, escucharnos a nosotros cuando le contábamos de cosas de la farándula o del egreso, por ejemplo. O en ese entonces me acuerdo que hacíamos la presentación de las banderas, no me acuerdo bien cómo era, y ella era la noche, fue la única profesora que fue. Entonces, como que fueron actos de ella que sentimos que estaba más cerca de nosotros. Y ahí cambió todo. Bien, perfecto. Sigan porque se nos va a cortar y no nos va a dar tiempo para la finalización. Esto lo vamos a retomar.
Bueno, igual, bueno, esto más o menos todo lo que veníamos más o menos diciendo, la forma de de imponer autoridad en el pasado, que bueno, que se veía reflejado con los castigos físicos, las humillaciones en frente de toda la clase, la suspensión o los castigos, que bueno, acá dice que requieren hacer algún tipo de tarea. Yo me acordaba igual de los videos que miramos y por ahí se te vienen un poco en la cabeza un poco de lo que vivimos. Pero bueno, nosotros teníamos un profesor, hablando de experiencia, un profesor que o sea, nos teníamos que poner a hacer un dibujo en plástica y era reconocido porque si no hacías o te ponías a charlar mientras vos en clase tendrías que estar haciendo el dibujo, te revoleaba el borrador al piso. Entonces era como que era reconocido por el revoleador de borrador. Bien, Era así, el profesor era re bueno, era re comprensible, era, viste, como re amable, pero después, cuando vos no hacías lo que tenías que hacer, chau, tipo, como que se le iba todo el amor. ¿qué efecto tenía en quien recibía el borrador, digamos, cerca? Digo, vos no hacías nada, imagino que te lo tiraba vos, al piso, para no dártelo en la cabeza. Al piso, obviamente. claro. ¿Y Sí, qué sí, pasaba? no, ¿Qué efecto es una tenían ustedes? reacción. No, a mí nunca me pasó para que decir, bueno, pero era como que ya escuchar que está cayendo era como, bueno, ¿ahora qué nos va a pasar? Tipo, como, no sé, porque tampoco es que hablamos, o sea, es normal que en la clase se hable. Tipo, era como, bueno, ¿qué pasó? Estamos hablando nomás, tampoco es que estábamos haciendo algo re malo. Pero te impone susto, para mí es ese Sí. como que el impacto de vos que estás en cierta De armonía. una Y manera la de nada decir, hagan lo que corta. tengan que hacer y te pone la autoridad, porque decís, bueno, está bien, lo respeto, entonces sigo copiando, sigo haciendo lo que tengo que hacer, en vez de ponerte a charlar. Bien, pero de alguna manera si lo hizo fue porque ustedes ya habían como excedido el umbral de su tolerancia. Claramente, digo, Sí. habrían sobrepasado, vos me decís, era buenísima, comprensible, te escuchaba, te dejaba hablar, pero había momentos en que había algo que detonaba esa reacción tan amable, Sí. pero no era de la nada porque tenía alguna cuestión psiquiátrica, sino seguramente el aula se había extralimitado de los permisos que él había concedido. Entonces, sí, seguro, pero bueno, nosotros no lo veíamos así tampoco, era como, bueno, tampoco para que nos revoleen un borrador. Pero ustedes sabían, y cuando Calmate. recibían el borrador, ya Sí. sabían, digamos, de alguna manera podían Que nos teníamos reconocer. que callar. Ah, bien, se callaban. La primera vez habrán protestado, nos la callábamos. segunda ya entendieron que los que estaban como transgrediendo un poco eran ustedes. Bien, Tal cual, sí. bien. Sí, Jot. No, así podemos ver cómo, como ahí dice en el pasado, se permitían los castigos físicos, la humillación frente a toda la clase, la suspensión, o castigos que requerían hacer algún tipo de tarea que no tenía sentido. Fíjate cómo hoy en día, con lo que cuenta allí, decir no me va a revolear el borrador por la cabeza, es como hoy en día somos conscientes o tenemos otra imagen de lo que es la autoridad, como no te puede aplicar autoridad a través de revolearte algo por la cabeza. Es como diferentes los cambios de estructuras que tenemos hoy en día. Bien, ahí iba a apuntar mi pregunta, pero por ahí para que la sigamos pensando, porque la idea a partir del próximo encuentro es empezar a pensar cuáles son las normas que nos están rigiendo actualmente para abordar estas cuestiones de la convivencia escolar. También pensar cómo se construyen estas normas. Pero lo que yo les quería proponer como pregunta para seguir pensando es, bueno, estas son las formas en que se imponía la autoridad en el pasado. ¿Cuáles son las formas que se utilizan hoy? Y ustedes son del hoy. ¿Cuánto hace que egresaron? ¿4 años? ¿3? 5. 5. Bueno, digamos que en 5 años tanto cambio no debe haber habido. Pensemos desde el momento de ustedes que egresaron o su tránsito por el secundario. ¿Cuáles fueron las formas de imponer autoridad? Una fue la de revolear el borrador, pero claramente por la poca descripción que nos diste, Giselle, se podía ver que en esa clase había como posibilidades de charlar, de hacer algunas otras cosas que no sean netamente la tarea o durante la realización de tarea, había ciertas flexibilidades que quizá en el pasado, cuando uno ve películas de muy antaño, de principio del siglo XX, era todo más rígido, no volaba una mosca, ¿no? Estaban todos medio como soldaditos. Bueno, esa imagen yo creo que si perduró durante la escolaridad de ustedes, bueno, deberían ser las menos, se me ocurre. Pero bueno, pensemos esto, ¿cuáles fueron las formas de imponer autoridad en el tránsito de la escolaridad de ustedes? Piénsenlas y vayan registrando. Esto de cuando se sobrepasaban tirar un borrador, fue un profe. Bueno, vayan pensando los distintos profes que tuvieron, de qué manera.
Vos, Jor, contaste también lo de esta chica nueva que de alguna manera encontró la forma de vincularse con ustedes, que a partir de ese momento, de ese cambio en la forma de vincularse de parte de ella y de ustedes seguramente, la autoridad pedagógica empezó a construirse, ¿sí? Y la autoridad pedagógica es necesario que siempre se construya para que habilite la posibilidad de aprender, de enseñar y aprender. Si yo no confío en quien tengo adelante, si yo lo boicoteo todo el tiempo, el otro no tiene mucho para darme o se transforma en un alguien que simula hacer algo o que me está agrediendo para defenderse. Digo, es necesario que la autoridad pedagógica se conforme para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y autoridad no pensada como imposición y autoritarismo, sino esta relación, lo que decía el marco referencial cuando define el concepto de sujeto pedagógico, ahí da por supuesto, o por ahí lo explicita, a qué refiere con el concepto de sujeto pedagógico, que si bien es una palabra en singular, cuando la describe, involucra tanto a quien enseña como a quien aprende en una relación dialógica. Es necesario que haya dos en una relación de diálogo, porque en la medida que yo dialogo con ustedes, les estoy dando existencia. Ustedes existen, porque yo sé que me escuchan, y cuando ustedes me hablan a mí, ustedes ocupan un lugar de existencia y me dan lugar también a mí de existencia porque me reconocen como tal y compartimos cosas, ¿sí? Entonces, el lenguaje, el diálogo, más allá de que sea verbal o no verbal, siempre subjetiviza y da la posibilidad de construir algo con el otro. El tema es el cómo se construye eso, desde la imposición, desde el sometimiento, desde la construcción. Bueno, entonces, piensen desde su recorrido y su trayectoria escolar qué formas de autoridad fueron descubriendo o pueden identificar hoy, mirándolo desde afuera, ¿sí? Esto se va a cortar en un ratito, está buenísimo esto, pobre las que tengan que ver video, les voy a decir que los primeros 10 minutos los omitan, porque estamos hablando de cualquier cosa. Ruth, queda 1 minuto 40 segundos. ¿Querés preguntarle algo a las chicas? No. No, dijo que no. Bueno, cortito y al pie. Para vos también, Ruth, este desafío de pensar en tu trayectoria escolar, ¿cuáles fueron las formas de imponer la autoridad que podés reconocer? ¿Sí? Regístrenlo. Yo en la semana les voy a mandar un texto de Inés Dussel, que lo que va a hacer es un análisis de lo que pasa después del 2000, de la crisis del 2000-2001. Ah, faltan un montón. Yo pensé que terminaban. Bueno, si Sí, quieren... es más o menos lo que ya estuvimos hablando. Lo que pasaba en el pasado y lo que pasa hoy en el presente. Bueno, si quieren nos conectamos 15 minutitos más, para no dejarlo colgado, me da cosa. Ahora se va a cortar y nos reconectamos. 15 minutos y lo terminan. Y yo me callo, yo pensé que ya terminaban, perdón. Bueno, dale. Dale, salimos y volvemos a entrar. Dale.